Retomamos el debate. Por favor, orden. Asambleísta Betty Carrillo. Asambleísta María Augusta Calle. Gracias, compañera presidenta. Vuelvo a plantear lo planteado en el primer debate, y no por empecinamiento, sino porque creo que es necesario, creo que es absolutamente necesario hacerlo. El primer punto. En la Comisión de Relaciones Internacionales, de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, estamos debatiendo el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, cuyo primer libro hace referencia a la Policía Nacional. Ahí estamos, en ese primer libro, estamos estableciendo una serie de artículos que regulan la carrera, que regulan el procedimiento de faltas para ser sancionados. Es una regulación total, igual que se lo está haciendo en el cuarto libro, referido a otras entidades de seguridad. Pero en el caso de la policía, que es exactamente igual que el caso de Fuerzas Armadas, lo estamos haciendo porque hay un régimen especial de la policía y Fuerzas Armadas. No se puede desconocer esa disposición constitucional, no se la puede desconocer, por favor, compañeros. Por esa razón, vuelvo a insistir que se revise esta decisión, porque sería inconstitucional. Y pido que en el artículo 43 relativo al ámbito subjetivo se incluya un inciso que diga: en lo que refiere a los procedimientos que regulan la carrera profesional y régimen disciplinario del personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se aplicarán las disposiciones de sus leyes específicas. Les pido por favor que acojan esta sugerencia. El segundo punto es el referido a plazos y términos. He vuelto a revisar el texto como está, y en lugar de identificar si se va a poner plazo o se va a poner término, se hace una serie de interpretaciones que realmente hacen un galimatías de la aplicación. Si lo que se necesita en una ley es que sea lo más simple, que todo el mundo la pueda aplicar con claridad, con sencillez, que todos puedan conocer. Pero ahora, si usted tiene un proceso, tiene que empezar a calcular, tiene que sacar calculadora y calendario para ver si es que me cae en domingo, si es que no, si es que entonces tengo que buscar cómo. Por favor, plazo o término, ya no les digo que sea plazo o que sea término, simplemente les pido que tengan un criterio. Aunque si ustedes se equivocan en el criterio que cogen, vamos a tener el problema de que caiga en un fin de semana cuando no hay, que se cumpla en un fin de semana cuando no está funcionando la función pública. Por favor, yo simplemente les pido que se tomen estas decisiones pensando desde el sentido común. La función pública funciona de lunes a viernes. ¿Qué pasa si se cumple en un día sábado? ¿Qué pasa con los días feriados? Para eso hay la posibilidad de escoger o el plazo o el término. Por favor. Gracias. Asambleísta Esteban Torres, réplica. Gracias, señora presidenta.
quiero aclarar que nadie está negando que haya un voto a favor. Lo que quiero explicar es por qué no está firmado ese informe, y está clarísimo, no solo en la grabación, que es la parte final, sino lo que pasó antes. En la página 17, que tienen todos ustedes del informe en sus manos, dice: la asambleísta Torres solicita que se incorpore el siguiente texto, que suscribe el informe con la condición de que se realicen las siguientes explicaciones en el pleno de la Asamblea por parte del presidente de la Comisión y se incorporen los siguientes criterios y cambios. Hay casi 19 cambios, de los cuales, si ustedes revisan el texto, no se incorporó ninguno, especialmente el que es preocupante, que es el de la responsabilidad extracontractual del Estado. Así que ese es mi punto de información. Gracias, la réplica, perdón. Gracias, señor presidente. Asambleísta Virgilio Hernández tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente, este es un código fundamental para el ordenamiento ecuatoriano. De hecho, ha sido una de las más grandes falencias que generalmente se ha cubierto con el ERJAFE. Incluso vale decir que aunque el ERJAFE es un reglamento, es el estatuto con el cual se rige la función ejecutiva, incluso muchas de las actuaciones en materia administrativa de los gobiernos autónomos descentralizados se realizan aplicando el ERJAFE. Me parece que este detalle es importante tener en cuenta, puesto que en el código nada se dice respecto de los gobiernos autónomos descentralizados y la posibilidad o no de, aunque sea en forma supletoria, puedan aplicar también las normas de este código. Me parece que esto de manera general es importante. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre este importante cuerpo. Hay otros temas que los enviaré por escrito, pero ahora quisiera puntualizar sobre algunos. Me parece que es bien importante que en las disposiciones preliminares revisemos bien el principio de desconcentración y el principio de descentralización. Básicamente, si bien es cierto, se plantea que el principio de desconcentración se figura o se prefigura cuando hay una distribución objetiva de la función. Sin embargo, me parece que se lo trata de manera análoga con la delegación. Y si bien la delegación es una consecuencia de la desconcentración, no pone como elemento central el aspecto básico de la desconcentración, y es que la autoridad se mantiene concentrada. Y de igual forma con el principio de descentralización. Si bien es cierto, se establece que hay división en cambio de las funciones, no se precisa adecuadamente que cuando, en función del principio de descentralización, lo que se hace es descentralizar el poder, por lo tanto la toma de decisiones. Me parece que en esto tiene que revisarse de manera profunda este principio de desconcentración y descentralización que está planteado en la Constitución de la República, que rige la administración pública, pero que tiene que profundizarse. Un segundo aspecto que quisiera plantear, también relacionado con el libro primero, es que tiene que definirse bien cómo se trata de administración central o nacional. Me parece que lo más apropiado es desarrollar como administración nacional. La administración pública tiene una dimensión nacional y tiene también unos gobiernos autónomos descentralizados. Me parece que aquí estamos refiriendo precisamente a lo nacional, porque lo nacional tiene posibilidad de descentralizarse. Si se habla de administración central, esto podría estar en contrasentido con los principios. Si ya es central, tiene dificultad de descentralizarse. Si es nacional, en cambio no. Luego, en el artículo 58, quiero referido al quórum. Se refiere al quórum en los organismos colegiados. Y dice que estos organismos colegiados pueden ser entre 3 y 9. Entonces, y luego señala, compañero ponente, señala que para que haya quórum tiene que haber la mitad. ¿Cómo va a haber la mitad en organismos colegiados
que un inciso antes dicen que son 3, 5, 7, 9. No puede haber la mitad, el quórum 1,5, no puede haber 3,5, no puede haber 4,5. Entonces tiene que corregirse para que el quórum sea más de la mitad, porque tal cual está planteado sería inaplicable, nunca se podría establecer que un cuerpo colegiado tenga quórum. Eso es un error del artículo 58. Luego, en el artículo 120 se refiere a la potestad reglamentaria. En la potestad reglamentaria, estimado Mauro, se está planteando que es exclusivamente del Ejecutivo, pero se está olvidando que por propia norma constitucional, en ocasiones la potestad reglamentaria está entregada a otros entes, por ejemplo en materia electoral, y podemos revisar nosotros que en más de una disposición constitucional, esta potestad reglamentaria no le corresponde al presidente, porque por mandato de la Constitución fue entregado a otras instancias. Entonces hay que revisarlo del 120. Sobre el libro segundo, se establece que el procedimiento administrativo será un procedimiento oral, pero se deja como facultativo. Es decir, ¿quién determina en qué institución del Estado si es oral y quién no? Me parece que esto no puede ser. Por norma constitucional el procedimiento ahora tiene que ser oral y no puede dejarse, mientras estamos avanzando en todas las otras materias, a la oralidad, porque eso permite una mejor defensa de los derechos. No puede ser que en cuanto a los procesos administrativos en que están en directa relación la administración con el ciudadano, el proceso oral sea facultativo. Yo creo que eso tiene que ser revisado. El esfuerzo que se ha hecho en esta asamblea, que se ha hecho desde la misma comisión que tú presides, ha sido por avanzar a la oralidad. Aquí se está dejando de forma facultativa. Luego, en el punto relacionado con el silencio administrativo, yo coincido con lo que ya se dijo en esta sala. Hay casos en los que se debe sancionar al funcionario incluso con la destitución, pero no puede operar el silencio administrativo porque las repercusiones para el ciudadano pueden ser muy graves. ¿Qué pasa en temas de riesgos? ¿Qué pasa en temas ambientales? ¿Qué pasa si no se da la autorización, por decir algo, para la construcción de una determinada, de cualquier obra? Y opera el silencio administrativo, pero después de eso tiene serio peligro en cuanto a materia de riesgos. ¿Qué pasa ahí? Operó el silencio administrativo, se actuó legalmente, pero las repercusiones pueden ser muy graves. Sí hay que poner limitaciones respecto al silencio administrativo. Luego, respecto del artículo 210, solo se prevén los recursos de apelación y el extraordinario de revisión. ¿Qué es lo que dice la doctrina del derecho administrativo? El derecho administrativo tiene el recurso de reposición. Incluso muchos tratadistas señalan que el recurso de apelación es un subsidio al recurso de reposición. Es cierto que el recurso de reposición es considerado por el mismo funcionario que estableció el acto administrativo, pero también le permite que ese funcionario pueda revocar, pueda establecer y ver que se equivocó, que tuvo errores, que tuvo inconsistencias. Por lo tanto, creo que negar el recurso de reposición es afectar a los derechos de los ciudadanos. Más aún, mi estimado Mauro, cuando el recurso de reposición se convierte en central, cuando en la propuesta se plantea que la resolución de la máxima autoridad solo cubre la vía judicial, solo cabe la vía judicial, es decir, un ministro. De lo que decide un ministro, solo cabe la vía judicial. Y el derecho constitucional de los ecuatorianos del doble conforme, que precisamente fue una de tus observaciones respecto de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Ese ciudadano en la vía administrativa está perdiendo un derecho, que es el derecho del doble conforme. Entonces, la posibilidad del recurso de reposición incluso suple, cuando se trata de la máxima autoridad, la posibilidad de mantener la constitucionalidad y el doble conforme. Entonces, sugiero que se piense bien, que no se quite el recurso de reposición. En el 233 coincido en que el plazo para la interposición del recurso extraordinario en los numerales 2 y 5 de 20 días es totalmente limitante de derechos. Creo que debe ser igual de un año o al menos de 180 días. En el libro tercero tengo observaciones más formales que te haré llegar. En el libro cuarto, cuando hay delegación,
la responsabilidad es del delegatario, pero subsidiariamente sí debe ser del Estado, a más del derecho de repetición que siempre le acude al Estado. Creo que toca precisar mejor el artículo 321. En el artículo 323, yo coincido aquí con el tema que ya se ha expresado respecto del daño calificado. Si se plantea en la ley el daño calificado, se supone que hay un daño que es no calificado, pero en la ley no encontramos solo daño, directamente se establece daño calificado, y después no hay una explicación de por qué es calificado. ¿Quién lo califica? Eso puede generar subjetividad, y mañana cualquier autoridad puede a su vez atribuirse la posibilidad de establecer lo que es daño y lo que es daño calificado. Me parece que eso también tiene que ser revisado. Y mucho más, en el artículo 324 se establece el nexo causal. Mira, Mauro, lo que se plantea. No siempre es posible que probar los hechos que causaron el daño. Eso no puede ser atribuido a los ciudadanos. Pongo un ejemplo. Hace años los ciudadanos de Turubamba, Requito, voy a concluir, señora presidenta, se les hundió las casas. Ellos creían que eso se debía a una obra de alcantarillado mal compactada, mal realizada. Pero ¿cómo los ciudadanos que han sido perjudicados, que se les está cayendo su casa, tienen que probar ellos del hecho para que se acepte que hay daño? Esto no puede ser así, porque entonces estamos dejando que en este caso la prueba, que puede requerir de peritos, de estudios técnicos, de información, esté a cargo de los ciudadanos. Me parece que es otro de los temas que también hay que revisar, lo referido al nexo causal. Estos son algunos de los temas que quisiera plantear aquí. Otras observaciones más formales te haré llegar por escrito. Muchas gracias, señora presidenta.